Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Link del autor en la descripción. Capítulo 2. Academia de Magia. Tristane. Reino de Tristane. Alcagenia. Habían pasado 5 días desde la ceremonia de invocación de familiares. Años atrás, el patio de la escuela estaba lleno de estudiantes que se relacionaban con sus nuevos familiares y se los mostraban a sus amigos. Esa imagen siempre le había hecho sonreír a Colbert, pero por desgracia ese no era el caso este año. En cambio, toda la academia seguía cerrada. Los guardias patrullaban el recinto, asegurándose de que todo estuviera seguro. Se ordenó a todos los estudiantes que permanecieran en sus dormitorios y solo salieran para desayunar, almorzar y cenar. En la que quizás fuera la medida de precaución más extrema, todas las comunicaciones de los estudiantes con sus familias fueron interceptadas y destruidas por orden del director Osmund. Según él, lo último que necesitaba la academia era causar pánico entre las familias nobles antes de que comprendieran del todo lo que estaba sucediendo. Sin mencionar que el daño a la reputación de la academia si este evento se hubiera divulgado habría sido inconmensurable. Colbert supuso que tenía cierto sentido, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Aún así, el confinamiento persistía, y Colbert dudaba que se levantara pronto. ¿De qué otra manera reaccionarían cuando una de sus alumnas, hija de una de las familias más prestigiosas del reino, desapareciera por completo? Desaparecida era quizás la única palabra que Colbert podía usar para describir lo que le había sucedido a Louise Baviere. En un momento estaba allí, intentando con todas sus fuerzas lanzar su hechizo como el resto de sus compañeros. Al siguiente, todo el patio se llenaba de humo, sin que Louise apareciera por ningún lado. Durante los últimos días, él y el resto de los profesores de la academia la habían estado recorriendo cada rincón de la academia en su busca. No dejaron piedra sin remover, y solo suspendieron la búsqueda después de recorrer 16 kilómetros en todas direcciones alrededor de la academia. Estaba claro. Louise François Leblanc de la Baviere no estaba cerca de la academia. Un temor persistente y un rumor decían que Louise se había inmolado accidentalmente, pero Colbert lo dudaba. Había visto las consecuencias de una explosión mortal, y aunque las de Louise fueron fuertes y contundentes, hasta el momento no habían sido mortales. Como mucho, algunos moretones, pero nada que un mago de puntos o una poción de baja calidad no pudieran arreglar. Si Louise realmente se hubiera inmolado y muerto, habrían visto el desastre resultante. En cambio, no había nada más que un trozo de hierba removida y tierra ligeramente removida. Aunque no lo sabían con certeza, Colbert y los demás profesores rezaban para que la ausencia de un cuerpo significara que seguía viva, lo que entonces planteaba la pregunta más apremiante. ¿Qué le había pasado exactamente a Louise? Era algo en lo que Colbert se había centrado siempre que no la buscaba, y en los últimos días sospechaba que apenas había dormido. Estaba completamente exhausto, solo con magia y pociones para mantenerse despierto mientras escudriñaba los extensos archivos de la academia, buscando cualquier pista que pudiera conducirlo al destino de Louise. Hasta el momento, no había encontrado nada concluyente, lo que lo hacía sentir aún peor. Jin, necesitas descansar, insistió el director Osmund mientras él y el profesor Colbert estaban sentados en la oficina del director. No, estoy bien, replicó Colbert, deteniéndose para bostezar mientras se frotaba los ojos cansados. No lo eres. Mírate, respondió Osmund, sosteniendo un espejo de mano para que se pudiera ver el reflejo de Colbert. Incluso Colbert tuvo que admitir que tenía un aspecto realmente espantoso. Tenía los ojos caídos y hundidos, el pelo de la nuca y los laterales deshilachado y despeinado. Le había salido una barba incipiente, y de vez en cuando se tambaleaba de puro agotamiento, por no mencionar el olor que emanaba de él. No se había bañado desde la desaparición de Louise, y aunque Colbert se había acostumbrado al hedor, otros se atragantaban abiertamente al pasar. Estoy bien, declaró Colbert a pesar de saber lo contrario, y Osmund suspiró mientras guardaba el espejo. Mira, Jin. Entiendo que estés preocupada por Louise. Todos lo estamos, dijo Osmund mientras se frotaba la larga barba que le llegaba hasta las rodillas. Luego señaló a Colbert y añadió, pero no dejaré que te destruyas por esto. Pero estoy a punto de encontrar algo, lo sé. Gritó Jin, pero la tensión en su voz la debilitó. Entonces, con gusto retomaré lo que dejaste, ofreció Osmund con los ojos entrecerrados. Toda la facultad está centrada en encontrar a nuestra estudiante descarriada. Pueden permitirse que duermas una noche. No lo entiendes. Replicó Colbert. Louise es mi alumna. Es mi responsabilidad y desapareció bajo mi supervisión.
Si no la hubiera dejado hacer esa maldita invocación, ella. Colbert se quedó en silencio, luego bajó la cabeza agarrándosela con fuerza. Osmunda sintió lentamente mientras se frotaba la barba y luego dijo con dulzura. No es tu culpa, Jin. Sí, lo es, insistió Colbert, negándose a mirarla a los ojos. Falló el hechizo 2 veces. Debería haberla detenido entonces, pero no lo hice. En cambio, dejé que mis sentimientos me impidieran ver qué había pasado. Louise desapareció sin dejar rastro, y no tenemos ni idea de qué pudo haber pasado. Ninguno de nosotros sospechó que esto sucedería, respondió Osmund en voz baja. El hechizo de invocación familiar ha sido lanzado, sin falta, por todos los magos durante casi 6000 años. ¿Cómo iba a pensar alguien que Louise sería diferente, incluida ella? Siendo sincero, si le hubieras fallado, sospecho que lo único que habría pasado es que la confianza en sí misma de la pobre chica se habría destrozado irremediablemente. Lo sé, por eso no lo hice, admitió Colbert en voz baja, mirando a Osmund con los ojos inyectados en sangre. Osmund asintió, se levantó, se acercó a la ventana de su oficina y contempló la llanura desierta, los bosques y las montañas que rodeaban la academia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Jin en voz baja, y Osmund tarareó mientras se frotaba la barba. Ahora mismo, te vas a tu habitación a dormir, declaró Osmund sin darse la vuelta. Haré que la señorita Longeville continúe donde lo dejaste, así que no te preocupes por perder el progreso. De acuerdo, respondió Jin en voz baja tras un momento de vacilación. Luego preguntó. ¿Y qué hay de los Valiere? La carta que envié a su finca debería haber llegado esta mañana, respondió Osmund, y a pesar de estar de espaldas a Colbert, el profesor pudo reconocer fácilmente el nerviosismo que lo llenaba. ¿Cuánto falta para que llegue Karin?, preguntó Colbert después de tragar saliva ruidosamente. Conociéndola, y la distancia entre la academia y sus tierras, comenzó Osmund, solo para que sintieran un escalofrío al oírse un trueno, acompañado de una ráfaga de viento fuerte que azotó las ventanas. No había ni una sola nube en el cielo, pero ambos temblaron al reconocer su origen. Aproximadamente ahora, terminó Osmund, y luego vio un punto débil en la distancia que atrajo su atención y la de Colbert. El punto se hizo más grande y definido a medida que se acercaba, y vieron que, de hecho, era una mantícora. Sentado sobre la mantícora había un solo jinete, y a pesar de no poder ver ningún rasgo distintivo, sabían exactamente quién era. Podían ver que una fuerte ráfaga de viento impulsaba a la mantícora a una velocidad superior a la máxima, y ni siquiera al acercarse a la academia disminuyó la velocidad. Solo cuando la mantícora estuvo justo afuera de la oficina, se detuvo, y el jinete frenó con una fuerte ráfaga de viento que casi destrozó las ventanas. Ni Osmund ni Colbert dijeron una palabra mientras el jinete saltaba de la mantícora con su bastón en la mano y forzaba la puerta con otra ráfaga de aire. Se dirigió a los 2 hombres con paso firme, una nube oscura que casi la cernía sobre sus ojos, ardían de rabia, y aferraba su bastón de madera con tanta fuerza que casi lo rompía. Su vestido rosa estaba ligeramente alborotado, como si apenas se hubiera tomado el tiempo de prepararse tras recibir la carta y se hubiera apresurado a ir a la academia. Más que nada, era evidente que los 2 hombres corrían un grave peligro, y hasta la más mínima inexactitud solo prometía dolor. Duquesa Valiere, saludó con calma el director Osmund a Karin Desiree de la Valiere, pero cuando Karin le lanzó una mirada enojada, instintivamente se estremeció. Osmund, Colbert, gruñó Karin, avanzando con paso firme mientras los 2 hombres permanecían inmóviles. Voy a preguntarte esto una vez. ¿Dónde está mi hija? 22 de agosto de 1998, 9:30 am Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. Louise se sentó completamente erguida en la cama del hospital, frunciendo el ceño al grupo de médicos reunidos a su alrededor mientras cruzaba los brazos. Señora Valiere, empezó a decir el doctor Moreau, un hombre mayor, de pelo canoso y con unas gafas sobre la nariz, pero Louise lo interrumpió inmediatamente. Como ya te dije, no, insistió Louise, frunciendo aún más el ceño, pero el médico insistió. Solo necesitamos hacer algunas pruebas más, intentó decir, pero Louise simplemente entrecerró los ojos. Eso es lo que me dijiste ayer y anteayer, señaló, con la incredulidad en su voz tan clara como la de todos. Llevo aquí 5 días, y creo que es obvio que estoy bien, igual que Saito. Aún así, lo dejaste salir al día siguiente, mientras yo seguía aquí. Tu historial médico estaba completamente ausente, Louise, respondió otra doctora, una mujer pelirroja y larga llamada doctora Paige.
Eso requiere más pruebas para obtener los resultados más precisos, por no mencionar la administración de todas las vacunas que te perdiste. Lo entiendo, pero no creo que debiera haber tardado más de 2 días. 3, como mucho, replicó Louise. Ya no te hago más pruebas. Déjame salir. Los médicos suspiraron frustrados mientras algunos negaban con la cabeza. Louise, mientras tanto, seguía mirando desafiante a los médicos forenses, negándose a ceder. Llevaba 5 días atrapada en el Hospital Spencer Memorial, moviéndose solo de su habitación a uno de los muchos laboratorios repartidos por el edificio. Al principio, lo había aceptado. Estaba en un mundo nuevo, algo que aún estaba asimilando, y los médicos solo intentaban asegurarse de que estuviera sana. Cuando Saito, el chico que conoció a su llegada, salió al día siguiente, lo atribuyó a su reciente llegada a Raccoon City y pensó que la dejarían salir al día siguiente. Pero eso no sucedió, y al final del tercer día, las preocupaciones habían empezado a asomar su fea cara. Para entonces, Louise lo tenía claro. El personal del hospital, por alguna razón, no la dejaba ir. No sabía por qué, pero sí sabía que no quería saber nada más de ellos. Con cada momento que pasaba, se sentía menos paciente y más prisionera, una situación en la que no se sentía cómoda. Incluso sola, sentía como si alguien la estuviera observando. Si hubiera tenido su varita, Louise podría haber sentido la tentación de salir disparada del edificio, pero no era una opción, ya que el hospital había confiscado sus pertenencias. En ese momento, solo llevaba una bata ligera, que le provocaba picazón en algunas zonas. El doctor Moreau suspiró de nuevo mientras se quitaba las gafas, frotándose el cristal y dijo: Señora Valiere, entiendo que se sienta incómoda. Créame, una estancia prolongada en el hospital es lo último que nadie desea. Si fuera por mí, la dejaría ir, pero el doctor Bard aún no ha dado el alta. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó Louise. Se detectaron algunas irregularidades y quería asegurarse de que no fueran perjudiciales, respondió. Cuando Louise entrecerró los ojos, levantó las manos en un gesto apaciguador y añadió: No creo que sea nada preocupante, pero lo más importante es qué hacer tras su liberación. Según usted mismo admitió, llegó a Raccoon City solo en circunstancias desconocidas. ¿Tiene a dónde ir? Louise se movió para responder, pero se detuvo. Si esto estuviera en Trista Inn, o en cualquier otro lugar de Alquegenia, simplemente diría que volvería a la Academia de Magia de Trista Inn o incluso a la finca Valiere. Pero no estaba en Trista Inn ni en Alquegenia. En cambio, estaba en otro mundo, completamente aislada de su familia y de cualquier otra persona a la que pudiera haber recurrido. Louise estaba completamente sola, y si salía del hospital, se quedaría sin hogar. Para cualquiera, y mucho menos para la hija de un duque y una duquesa, era una perspectiva aterradora, y Louise no pudo evitar abrazar su cuerpo. El doctor Moreau frunció el ceño levemente y asintió mientras se volvía a poner las gafas. Luego dijo en voz baja: Eso pensaba. Más que nada, Louise, no puedo en conciencia darte la libertad sin saber dónde acabarías. Ahora mismo, lo único que se me ocurre es ponerte en una casa de acogida, pero no creo que quieras eso. No, no lo sé, admitió Louise, agachando la cabeza. Los médicos y enfermeras asintieron de nuevo y luego se dirigieron a la puerta para salir al pasillo. Volveremos en un rato, declaró. Todo esto terminará pronto, no te preocupes. El doctor Moreau cerró la puerta con cuidado, dejando a Louise sola de nuevo. Entonces volvió a mirar hacia la puerta, endureció la mirada y murmuró: Sí, claro. Tras un largo suspiro, Louise se dejó caer de nuevo en la cama. Aún le rondaban muchas preguntas, pero estaba bastante segura de algunas cosas. La anomalía de la que hablaba el doctor Moreau probablemente fuera su magia. Dado que la magia parecía inexistente en la Tierra, sin duda sería algo que les despertaría curiosidad. Louise apostaría su título a que estaba perfectamente sana, y la única razón por la que el hospital no le había dado de alta era su deseo de estudiar su magia. Cualquier otro día, se habría alegrado muchísimo de que finalmente alguien confirmara su magia, pero ahora mismo solo sentía asco. Al mismo tiempo, sin embargo, su estancia en el Hospital Spencer Memorial no fue del todo mala. Para su sorpresa, tras su alta, Saito siguió visitando a Louise a diario, y ambos entablaban conversaciones que duraban horas, o al menos hasta que los médicos se lo llevaban para hacerle más pruebas. Aunque Louise no podía llamarlo amigo todavía, sin duda había demostrado ser un compañero agradable. En todo caso, estaba más confundida sobre por qué seguía visitándola. Según él, no lo sabía del todo, solo que presentía y se sentía preocupado.
Si eso significaba poder hablar con alguien de su edad, incluso con una plebeya, Louise lo aceptaría con gusto. Definitivamente ayudó que Saito fuera prácticamente la única persona que no desestimaba de plano sus afirmaciones de ser de otro mundo. No la creía del todo, pero al mismo tiempo tampoco las refutaba del todo. Saito no explicaba por qué lo hacía, pero al menos le prestó una escucha muy necesaria. El oficial Marvin y otros miembros del departamento de policía de Raccoon City también la habían visitado con frecuencia en los últimos días, interrogándola para intentar averiguar qué había sucedido exactamente. Para su decepción, el RPD no creyó en absoluto sus afirmaciones sobre su origen alienígena. En cambio, a juzgar por las preguntas que le hicieron, el RPD pareció creer que Louise era víctima de trata de personas, traída a Estados Unidos desde una región atrasada de Europa, lo que explicaba su completo desconocimiento de la historia y la cultura del mundo. Francamente, era un milagro que el inglés y el albiones fueran tan parecidos. De lo contrario, ninguno de ellos habría podido comunicarse. Louise interrumpió sus pensamientos al oír que llamaban a la puerta. Incorporándose, observó cómo se abría con cuidado, y para su alivio, vio que era, una vez más, Saito. Una enfermera lo había acompañado, a pesar de saber exactamente dónde estaba la habitación de Louise, y al cerrarse la puerta, puso los ojos en blanco. Uno pensaría que se detendrían después de la tercera vez, señaló Saito, y Louise simplemente se encogió de hombros en respuesta. Claramente no, dijo mientras Saito acercaba una silla y se sentaba a su lado. ¿Cómo estás? ¿Ya te dejan salir? Preguntó, y Louise negó con la cabeza. No, no lo son, admitió, y Saito frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Al parecer, encontraron anomalías que quieren asegurar que no sean dañinas, respondió Louise, haciendo comillas en el aire con los dedos. Por anomalías, probablemente se refieren a mi magia. Saito arqueó una ceja levemente ante la mención de su magia, aún teniendo problemas para aceptarlo a pesar de verlo con sus propios ojos, luego se burló y replicó. ¿En serio? Oh, eso es una mierda. Tú y yo sabemos que estás perfectamente sana. Lo sé, pero no puedo hacer nada, declaró Louise, echando los brazos a un lado. No pueden retenerte aquí, dijo Saito, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Tienes 16 años, por Dios. Eres más que capaz de tomar tus propias decisiones. ¿Crees que no les he dicho eso? Preguntó Louise, arqueando una ceja. Todavía estaba un poco molesta porque los médicos no le habían creído cuando reveló su edad, hasta que lograron medir la edad de sus huesos y confirmarla por sí mismos, pero eso no venía al caso. Además, admitió Louise lentamente, aunque me dejen salir, ¿a dónde voy a ir? Estoy completamente sola aquí, aislada de Trista Inn, sin nadie a quien recurrir. Ah, cierto, murmuró Saito, bajando la cabeza y frotándose la barbilla. Los dos adolescentes permanecieron sentados en la habitación en un silencio incómodo. Saito apartó la mirada, pensativo, mientras Louise lo observaba de reojo. Una vez más, él no la refutó ni aceptó sus afirmaciones. Sospechaba que Saito, como todos los demás, necesitaría pruebas más contundentes para creerle, pero al mismo tiempo empezaba a preguntarse si debía hacerlo. Si el Hospital Spencer Memorial estaba tan interesado en su magia como para mantenerla atrapada en el hospital contra su voluntad, quién sabe qué estaría dispuesto a hacer alguien más. Aún así, aunque la acogida era sin duda una opción, existía el hecho de que aceptarla podría obligarla a abandonar Raccoon City. Podría estar sola en otro mundo, en un lugar completamente desconocido, pero lo último que Louise quería era cambiar un entorno extraño por otro aún más desconocido. Empezó a tararear Saito, despertando el interés de Louise. Mientras se frotaba la barbilla, la miró y dijo, quizás, tenga una idea. ¿Ah, sí? ¿Qué será eso? Preguntó Louise, ladeando la cabeza y entrecerrando los ojos. Tendré que hablarlo primero con mis padres, pero, tenemos una habitación extra en nuestro apartamento, reveló Saito, lo que hizo que Louise abriera los ojos de par en par. Saito, sintiéndose repentinamente incómodo, comenzó a frotarse la nuca y añadió, si dicen que sí, eres más que bienvenida. Es mejor que la habitación del hospital, al menos, ¿verdad? Louise lo miró fijamente por un momento, luego levantó una ceja y preguntó, ¿eso es legal? Saito se encogió de hombros y luego admitió, no lo sé, pero estoy seguro de que lo que están haciendo tampoco es del todo legal. Louise guardó silencio unos instantes, meditando sobre su respuesta. Por un lado, apenas conocía a Saito. Se habían conocido hacía apenas unos días, y no en las mejores circunstancias.
Después, solo se habían visto un par de veces, ya que Saito venía de visita, lo que no le dejaba mucho tiempo para conocerlo de verdad. Por lo que ella sabía, el chico aparentemente agradable y normal podía ser un pervertido. Sin embargo, al mismo tiempo, se desvivía por visitarla repetidamente, demostrando que, como mínimo, le importaba su bienestar. Saito parecía bastante amable, y en el fondo sentía algo indescriptible que la atraía hacia él. Le decía que podía confiar en él. Cuanto más lo pensaba, más le atraía la idea. Al menos, sería mejor que una cama de hospital. Decidida, Louise volvió a mirar a Saito y asintió. Al cabo de un momento, Saito sonrió y asintió. Los padres de Saito no necesitaron mucho que los convencieran después de que su hijo les contara la situación de Louise. Sin duda, ayudó que los hubiera mantenido al tanto durante todo el tiempo que la visitó, así que para cuando Saito finalmente preguntó si podía quedarse con ellos por el momento, prácticamente ya habían preparado su habitación. El hospital fue más difícil de convencer. A primera vista, Spencer Memorial dudaba debido a que Louise aún era menor de edad y la familia de Saito no tenía ningún parentesco con ella. Un razonamiento perfectamente válido en sí mismo, pero tanto Saito como Louise sabían que era solo una excusa para retenerla allí. Pero, como Louise aceptó y quiso el arreglo, y la familia de Saito estaba dispuesta a luchar por él, se llegó a un acuerdo tras varias horas de discusión. Louise, finalmente, podría dejar Spencer Memorial para quedarse con la familia Hiraga, quienes la hospedarían hasta que se pudieran hacer arreglos más permanentes. Pero el hospital insistió, a su vez, en que Louise regresara una vez por semana para revisiones hasta que ya no fuera necesario. Louise hubiera preferido dejar atrás el hospital y no mirar atrás nunca, pero aunque no era lo ideal, el arreglo era preferible al que tenía actualmente. ¿Lo tienes todo? Saito le preguntó a Louise mientras salía del hospital. Sí, anunció Louise, alisándose el uniforme de la academia mientras guardaba su varita en un bolsillo. Saito asintió aliviado y luego caminaron hacia sus padres, que los esperaban junto a un Toyota Camry rojo brillante. Ambos miraban a Louise con compasión, pero al mismo tiempo la observaban con curiosidad. «Louise, ¿es esa la única ropa que tienes?», preguntó la señora Hiraga, una mujer bajita de pelo largo y negro, y Louise asintió. Frunciendo el ceño ligeramente, negó con la cabeza y dijo: «Bueno, no podemos permitir que andes solo con eso. Saito, querido, ¿te importaría llevarla a comprar ropa nueva?». «Claro», respondió Saito encogiéndose de hombros, y luego abrió la puerta del coche para que Louise entrara. Louise, mientras tanto, se examinó, preguntándose qué le pasaba exactamente a su atuendo antes de entrar. Al ver su confusión tras subir al coche, el señor Hiraga, un hombre alto, de hombros anchos, con gafas y el pelo corto y negro cuidadosamente peinado hacia atrás, se giró en el asiento del conductor para mirar a Louise y añadió: «Sin ánimo de ofender, pero parece que llevas un disfraz de Halloween». «¿Qué es Halloween?», preguntó Louise, sin saber si debía ofenderse. Los padres de los Hiraga se miraron alarmados, pero Saito agarró suavemente el hombro de Louise mientras les indicaba que se fueran. «No se preocupen, nos encargaremos de eso. Mamá, papá, si pueden dejarnos en el centro comercial, los llamaremos cuando terminemos», pidió Saito. Ambos padres asintieron, y entonces el señor Hiraga arrancó el coche. De nuevo, Louise se sobresaltó un poco ante el ruido fuerte y áspero, pero se recompuso rápidamente. Recordando cómo Saito logró abrochar el cinturón de seguridad, repitió la acción lentamente, y una vez que todos estuvieron abrochados, el señor Hiraga se marchó, dejando atrás el hospital para siempre. Louise echó un último vistazo al salir del aparcamiento y entrar en la calle principal adyacente, feliz de finalmente dejarlo atrás. Al mismo tiempo, habría jurado que vio una figura observando el coche desde una ventana del piso superior, pero la figura desapareció tan rápido que lo atribuyó a que solo veía cosas. Con un suspiro de alivio, Louise se recostó en su asiento y miró por la ventana. «Entonces, Louise», comenzó la señora Hiraga, «parece que has cautivado a mi hijo. Si no, no me imagino por qué seguiría viniendo aquí día tras día». «Mamá», protestó Saito, ruborizándose levemente mientras Louise observaba confundida. La señora Hiraga reía, mientras que el señor Hiraga sonreía divertido, sin dejar de concentrarse en la carretera. «¿Podrías contarnos un poco sobre ti?», preguntó, girándose en su asiento para mirar a Louise. Una sonrisa cálida, amable y sincera se dibujaba en su rostro, y por el retrovisor Louise veía que el señor Hiraga la observaba de vez en cuando. Louise miró brevemente a Saito.
Sabiendo que si bien él no había refutado sus afirmaciones no significaba que sus padres harían lo mismo, respondió. Me llamo Louise Baviere. Soy la menor de 3 hijas y creo que soy de Francia. Ah, sí, respondió lentamente la señora Iraga, frunciendo el ceño con tristeza y compasión. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Pero saliste adelante, y eso es lo único que importa. Con nosotros estarás a salvo, no te preocupes. Gracias, señora Iraga, respondió Louise, agradecida por la seguridad, aunque sabía que era un poco inoportuna. La señora Iraga le devolvió la sonrisa y se giró para mirar la carretera. Louise suspiró, feliz de no tener que dar más detalles en ese momento. Al mismo tiempo, pensó que si tenía que mantener su magia en secreto por el momento, tendría que aclarar su historia. Decidiendo que lo mejor era basarse en lo que le habían dado y usar medias verdades, pensó que seguirle el juego a la policía añadiendo detalles básicos sobre su vida real sería suficiente. Apartándose de eso, Louise volvió a centrar su atención en el exterior del coche y observó con asombro cómo se movían por la ciudad. Louise siempre había pensado que Tristainia, la capital de Tristaín, era la ciudad más grande que jamás había visto, y con una población de casi 100.000 habitantes, sin duda se aferraba al título de la ciudad más grande del reino. Pero comparada con Raccoon City, Tristainia bien podría haber sido pequeña y estrecha. Las calles eran anchas, con múltiples carriles de coches circulando, algunos tocando la bocina unos a otros a medida que el tráfico se acumulaba. Los peatones caminaban por las aceras, y solo entonces Louise se dio cuenta de que eran tan anchas como las calles de Tristainia. Con los rascacielos cubiertos de cristal elevándose sobre sus cabezas, la luz del sol se reflejaba en el suelo, obligándola a apartar la mirada al cabo de un momento. No había muchos árboles, y los únicos animales que podía ver eran mascotas paseadas por sus dueños y pájaros posados en las farolas, pero aún así Louise estaba embelesada. Lo único malo que se le ocurría era el ruido y la excesiva luz nocturna. Lo que más la sorprendió fue cuando Saito reveló que Raccoon City tenía una población de más de 100.000 habitantes y no era la capital de su país. Era la capital del condado de Arklay, pero eso no era nada especial según él. Cuando Saito reveló que algunas ciudades estadounidenses tenían poblaciones de millones, eso la dejó perpleja. Para ellos, una ciudad de 100.000 habitantes se consideraba pequeña, lo que decía mucho de lo grandes que eran realmente los Estados Unidos de América, al igual que su capacidad para construir edificios de acero. Louise no era experta en metalurgia, ni mucho menos, pero incluso ella sabía lo caro que podía ser el acero de alta calidad. Sin embargo, aparentemente, estas personas podían fabricarlo cuando quisieran y en la cantidad que desearan. Era un tema que aún le costaba comprender, sobre todo porque podían hacerlo sin magia alguna. Los pensamientos de Louise se interrumpieron al detenerse frente a un gran edificio. El estacionamiento estaba lleno de autos y gente. Al detenerse junto a la tienda departamental más cercana, el señor Iraga dijo: ya llegamos. Diviértanse, chicos. Nos vemos aquí en 3 horas. Entendido, papá, respondió Saito mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad y les abría la puerta a él y a Louise. Louise salió justo después, y después de que el padre de Saito le diera su tarjeta de débito, se despidieron de sus padres con la mano y se marcharon, dejando a los 2 niños solos. Bueno, tenemos unas horas, anunció Saito mientras él y Louise regresaban a la entrada del centro comercial. Carraspeando, señaló el edificio y dijo: bienvenida a Raccoon City, Louise. Louise miró al chico que amablemente se había ofrecido a acogerla, luego sonrió y respondió: gracias. Saito le devolvió la sonrisa y luego juntos caminaron hacia el centro comercial, ansiosos por comenzar y comprarle a Louise todo lo que necesitaba. Una vez terminadas las compras, Saito se alegró de que le pusieran a cargo del dinero. Resultó que Louise tenía gustos muy refinados por ser una mujer de la nobleza, y a menudo tenía que convencerla de no comprar las prendas más caras. Aún así, habían gastado un par de cientos de dólares en ropa, pero nada excesivo. Tampoco le provocaría un infarto a su padre, lo cual, según sospechaba, era la razón principal por la que Louise se rindió sin oponer resistencia. Si hubiera sido su dinero, sospechaba que lo habría malgastado todo a la primera oportunidad. Entonces, ¿cómo me veo?, preguntó Louise al salir del probador. Saito la observó un momento, absorbiéndolo todo. Ya no llevaba su uniforme de la academia, solo le quedaba el broche alrededor del cuello. En su lugar, llevaba unos vaqueros azul claro, una chaqueta roja brillante de manga larga sobre una camisa blanca con la imagen del señor
mapache en la parte delantera. En lugar de caminar con tacones negros, ahora llevaba unas zapatillas rojas con ribetes negros. En resumen, ya no desentonaba, así que asintió con el pulgar hacia arriba. Te queda bien, admitió. Louise sonrió y regresó al probador. Después de entregarle a Saito la ropa que quería, él se acercó al mostrador, pagó y luego regresó con Louise para que se cambiara. Ambos pensaron que sería mejor que no usara el uniforme de la academia por el momento. Bien, estoy bien, anunció Louise al salir del probador, metiendo su uniforme en una bolsa. La sostuvo mientras Saito cargaba el resto, y con un último asentimiento, salieron de la tienda. Mientras caminaban, miraron la hora y vieron que faltaba 1 hora y media para que volvieran los padres de Saito. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Saito, rascándose la cabeza antes de mirar a Louise. A pesar de que ahora vivía con ellos, él todavía se sentía algo incómodo, una sensación que reconocía fácilmente en ella. Ella se dispuso a responder después de un momento, pero su estómago empezó a rugir. Un rubor avergonzado se dibujó en su rostro, y Saito rió antes de darse la vuelta y alejarse, indicándole que lo siguiera. Sin decir palabra, Louise lo siguió, y juntos caminaron hacia la zona de comidas del centro comercial. Como con tantas cosas, Louise observaba el complejo con asombro, absorbiendo los olores y las vistas antes de decidirse por una opción y pedir su comida. Una vez que recibieron lo que pidieron, eligieron una mesa bastante aislada del resto, se sentaron y empezaron a comer. Saito inmediatamente comenzó a comer su pizza, mientras Louise fruncía el ceño con un ligero disgusto. ¿Qué? ¿Comes pizza con las manos?, señaló Saito, y Louise puso los ojos en blanco antes de empezar a comer su pasta con los cubiertos adecuados. Dejando de lado los malos modales en la mesa, dijo Piojo después de tomar un pequeño bocado, creo que no te he agradecido por haberme acogido. Ah, ni lo menciones. Saito la despidió con un gesto. Era lo menos que podía hacer. No, lo mínimo que podrías haber hecho es dejarme en paz. Tú y tu familia no tienen ninguna obligación de ayudarme, pero lo hicieron de todas formas, replicó Louise, señalando a Saito con el tenedor con énfasis. Luego dejó el tenedor y reiteró. Gracias, Saito. Sinceramente, no sé qué habría hecho si no me hubieras ofrecido tu ayuda. Oh, de nada, respondió Saito, ruborizándose levemente. Los dos adolescentes se miraron en silencio un momento y luego volvieron a comer. Entonces, empezó Saito tras unos instantes de silencio, ¿tienes alguna pregunta? Estaré encantado de responderla. Sí, de hecho, respondió Louise después de tomar un sorbo de su Coca-Cola. Al principio, el sabor le resultó extraño y desagradable, pero después de unos sorbos, lo empezó a disfrutar. Me gustaría saber de ti y de tu familia, para empezar. Ah, no somos nada especiales, admitió Saito encogiéndose ligeramente de hombros. Mamá y papá son de Tokio, Japón. Allí se conocieron y se casaron. Mamá es profesora de inglés, mientras que mi papá es vendedor en Sony. Al ver la expresión confundida de Louise, Saito aclaró mientras señalaba un mural en la pared que representaba el mapa del mundo. ¿Ves esas islas grandes a la derecha de la pared? Eso es Japón, y Tokio es su capital. Eso significa que mis padres son japoneses. Ah, ya veo, dijo Louise mientras estudiaba la pared. Era un mapa muy estilizado, con iconografía asociada a varios países del mundo y grandes estrellas circulares que representaban sus capitales. Raccoon City estaba marcada por la cabeza de un mapache sonriente en el medio oeste de Estados Unidos, pero no se marcaban otras ciudades. Saito notó que ella permanecía fija sobre todo en Europa, lo que le recordaba su supuesto origen. Si lo que le había dicho era cierto, y él no estaba del todo convencido, Alcagenia y Europa eran sorprendentemente similares en cultura, idioma y geografía. Si tus padres son de Japón, empezó mientras se volvía hacia Saito, ¿cómo es que vives aquí en Estados Unidos? Es por mi papá y su trabajo, respondió Saito. La corporación Umbrella es uno de los clientes más importantes de Sony, y Raccoon City es una de sus sedes más importantes. Así que mi papá tuvo que mudarse aquí, y mi mamá se fue con él. Se suponía que solo vivirían aquí unos años hasta que expirara su visa de trabajo, pero entonces nací y me convertí inmediatamente en ciudadano estadounidense. Después de eso, mis padres decidieron quedarse y emigraron. Hemos estado aquí desde entonces. Espera, ¿tus padres son japoneses pero tú eres estadounidense?, preguntó Louise confundida, y Saito asintió. Soy japonés estadounidense, técnicamente, pero sí. Si naces en Estados Unidos, inmediatamente te conviertes en ciudadano estadounidense, declaró Saito, y luego tomó un sorbo de su Coca-Cola.
Ah, respondió Louise. Era evidente que no entendía bien cómo funcionaba eso, pero al menos entendía el resultado final. Entonces miró el logotipo de la corporación Umbrella en lo alto de la pared y, mientras lo observaba, dijo. Mientras estaba en el hospital, no dejaba de ver ese símbolo. Ese es el logo de la corporación Umbrella, explicó Saito. Ya me lo imaginaba. Desde luego, parecía un paraguas, respondió, y luego se volvió hacia Saito. ¿Qué son exactamente? Una gran multinacional farmacéutica, respondió Saito, extendiendo los brazos con énfasis. Medicamentos, fármacos, cosméticos, champú, lo que sea, lo fabrican. Prácticamente construyeron Raccoon City. No seríamos ni de lejos tan grandes sin ellos. ¿Hicieron el hospital? ¿Spencer Memorial? Sí, y algunos más. Saito asintió y dio otro mordisco a su pizza. De hecho, son dueños de muchos edificios en la ciudad, y no solo hospitales. También tienen escuelas, servicios públicos, metro, un montón de cosas. Después de la recesión de hace unos años, intervinieron y ayudaron a revitalizarlo todo. La ciudad ha sido su socio desde entonces. Louise frunció el ceño con sospecha y luego señaló. Si son dueños de ese hospital, eso significa que me mantuvieron encerrada cuando quise irme. Lo dudo, replicó Saito con un pequeño gesto de desdén. En todo caso, lo achacaría a que el Dr. Bard es un imbécil. Claro, Umbrella ha tenido sus polémicas a lo largo de los años, pero ¿qué empresa no? En mi opinión, la corporación Umbrella fabrica un montón de cosas geniales y es la columna vertebral de la economía de Raccoon City. Louise aún no estaba del todo convencida, pero dejó el tema y siguió comiendo. Después de eso, los dos adolescentes siguieron conversando sin rumbo fijo, con Louise haciendo preguntas y Saito respondiéndolas lo mejor que pudo. A veces, la pregunta era general, como una visión general del mundo que ella desconocía. Otras veces, las preguntas eran más específicas, como sobre su familia, sobre sí mismo y sobre el país en el que se encontraba. Lo que más confundía a Saito era tener que explicar cosas con las que la gente hoy en día debería estar familiarizada, como la electricidad y qué eran los coches. Cuando vieron pasar un avión por las claraboyas del centro comercial, incluso tuvo que explicar qué era un avión. Todo le resultó muy confuso, pero Louise captó la explicación con bastante rapidez. Esto lo convenció de que Louise era una chica muy inteligente, aunque quizás un poco delirante. Dicho esto, el mundo del que se describía como proveniente era, sin duda, muy interesante. La cultura, sus creencias, su sistema mágico. Como mínimo, no le importaría leer una serie de libros, o incluso ver una caricatura o anime, sobre el tema. Una vez que terminaron de comer, tiraron los restos a la basura y luego colocaron sus bandejas en el contenedor. Mirando la hora, vieron que faltaban 30 minutos para que volvieran los padres de Saito, así que decidieron caminar hasta donde los recogerían. Saito y Louise caminaron en silencio, perdiéndose mientras los sonidos del centro comercial los envolvían. Sin embargo, al salir del centro comercial, descubrieron que no estaban frente a la tienda departamental por la que entraron. En cambio, se encontraron en una de las zonas de carga trasera, y Saito gimió mientras Louise miraba a su alrededor confundida. ¡Ay, mierda! Otra vez no. Gruñó, y Louise lo miró confundida. Sonriendo tímidamente, se frotó la nuca y admitió. Puede que nos hayamos equivocado de camino y nos hayamos ido por el sitio equivocado. Lo siento, Louise lo miró con bastante irritación, luego puso los ojos en blanco y echó a andar de vuelta al centro comercial. Saito la siguió, pero al acercarse a la puerta, oyeron un alboroto proveniente de un callejón cercano. Parecían dos hombres hablando en voz baja, y ambos adolescentes se miraron un instante, preguntándose qué hacer. Entonces, cuando Louise dejó su bolso con cuidado y echó a andar lentamente hacia la esquina, Saito abrió mucho los ojos y la siguió. Asomándose por detrás del muro de ladrillos, vieron a tres hombres regateando. Uno sostenía un grueso fajo de billetes, mientras que el otro sostenía una bolsa con una mezcla verde. El otro estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, con aspecto intimidante. Saito conocía de sobra las famosas hierbas de la montaña Arklay, pero lo que contenía esa bolsa no era medicinal. Al darse cuenta de lo que se habían metido accidentalmente, agarró suavemente el hombro de Louise y la apartó, diciéndole en silencio que guardara silencio. Entonces, cuando se dieron la vuelta, se toparon con un cuarto hombre, que los tiró al suelo y dejó escapar un grito de sorpresa que rápidamente llamó la atención de los otros tres. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó el hombre corpulento mientras Louise y Saito se ponían de pie y retrocedían.
Se colocó frente a Louise, protegiéndola, mientras los otros 3 participantes del negocio de drogas se acercaban corriendo, dejándolos completamente rodeados. ¿Quiénes son estos dos? Preguntó el hombre que sostenía el dinero. Son unos adolescentes entrometidos, respondió el hombretón, cruzando sus brazos tatuados y frunciendo el ceño a Saito y Louise. Mira, intentó decir Saito, nos perdimos y nos dimos la vuelta. No vimos nada. ¿Es así? Preguntó un tercer hombre delgado, frunciendo profundamente el ceño. ¿Sí, cierto? Preguntó Saito con insistencia a Louise, pero, para su alarma, vio que ella tenía el ceño fruncido. Miraba fijamente a los 4 criminales, y era evidente que no tenía ni idea del peligro que corrían. ¿Qué hacían aquí atrás? Preguntó, y los 4 hombres se miraron antes de reírse entre dientes. Solo vendo un montón de hierbas caseras, nada más, respondió un hombre bajo y corpulento. ¿Qué? ¿Quieres un poco? No, no lo haremos, respondió Louise. Tras un momento de silencio, Louise exigió. Voy a pedirte que nos dejes a mí y a mi amiga en paz. ¿O qué? No estamos haciendo nada, respondió el hombre corpulento. Entonces Louise sacó su varita y lo apuntó. O te obligaré, respondió. Todos la miraron fijamente, y entonces los 4 criminales empezaron a reír histéricamente. Ja ja ja, esta perra está loca. ¿Qué vas a hacer? ¿Pinchármela con un palo? Preguntó uno de ellos, y Louise gruñó. Voy a lanzar un hechizo. Ajajaja. La risa aumentó de volumen, y la frustración de Louise aumentó. Saito habría jurado que le salía vapor por las orejas, pero al mismo tiempo miraba la varita con preocupación. La parte racional de su cerebro le decía que la detuviera antes de que hiciera alguna estupidez, pero el resto le decía que confiara en ella. Atrapado en la indecisión, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el hombretón sacara un cuchillo pequeño y comenzara a acercarse a ellos con una gran sonrisa. Mira, déjame mostrarte lo que es una verdadera pieza, comenzó, solo para que Louise cambiara su mirada hacia su pecho. Empuja. Gritó Louise, y entonces, para sorpresa de todos, una pequeña explosión se produjo frente al pecho del hombre. Soltó un breve grito de dolor al salir despedido hacia atrás, estrellándose contra un contenedor de metal con la fuerza suficiente para abollarlo ligeramente. ¡Mierda! ¿Qué coño? Gritaron los 3 criminales restantes, tambaleándose hacia atrás mientras Louise contenía una maldición. Arma. Largo de aquí. Gritó el vendedor mientras corría tras el cliente que huía. El otro vendedor ayudó al hombre que había salido volando a ponerse de pie, luego miró a Louise con miedo antes de darse la vuelta y correr a toda velocidad. Saito los observó mientras desaparecían tras una esquina, y luego giró lentamente la cabeza hacia el contenedor abollado. Su mente corría a 1000 por hora, intentando comprender lo que acababa de ver. ¡Ay! Se suponía que eso era una ráfaga de viento, no una explosión. Gritó Louise frustrada, apretando su varita con fuerza. Eso fue. Preguntó Saito con voz temblorosa, señalando el contenedor con su dedo tembloroso. Louise suspiró y respondió. Sí, eso fue magia. Estaba intentando hacer retroceder a ese bruto con magia de viento, no hacerlo estallar. Fundador, ¿por qué sigo cometiendo errores? Saito miró fijamente el contenedor y luego se giró lentamente hacia Louise, quien cerró los ojos con fuerza y se aferró el cabello con frustración. Solo entonces todo encajó para el joven. Lo que Louise acababa de hacer era indiscutiblemente magia, y no podía atribuir lo que vio a una fuga de gas. Tampoco los 4 hombres que fueron víctimas de Louise, ni el contenedor abollado que proporcionaba más pruebas de su existencia. Louise Valliere acababa de realizar magia de verdad, y todo lo que le había sucedido cuando la conoció ahora tenía sentido. El portal que había visto pero a nadie más, la explosión, su extraña ropa, su total desconocimiento del mundo mientras sabía tanto de otro. Louise era realmente una maga de otro mundo, ahora atrapada en el suyo. Eso fue genial. Gritó Saito, y su miedo dio paso a la emoción al volverse hacia Louise. Ella lo miró fijamente un momento, con incredulidad en el rostro, luego ladeó la cabeza y abrió mucho los ojos. ¿Eh? Los acabas de hacer estallar. Fue genial. Ojalá pudiera hacer eso. Añadió. Louise lo miró como si hablara en un idioma extranjero, completamente desacostumbrada a oír elogios hacia sus habilidades mágicas. ¿En realidad? ¿Sí? Eso estuvo genial, Louise. Los dejaste con el rabo entre las piernas. Ja. Se lo merecen esos drogadictos. Louise lo miró en silencio un momento, luego decidió aceptar el inusual cumplido. Se enderezó y empezó a girar su varita en la mano.
Sí, fue genial, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué más se le puede hacer? La expresión altiva de Louise cayó brevemente y admitió en voz baja. Solo, explosiones. ¡Qué bien! Las explosiones son increíbles. Declaró Saito con ojos brillantes. Louise lo miró con incredulidad. Antes de que pudiera decir nada más, Saito abrió los ojos como platos y gritó. ¡Mierda! Mamá y papá van a llegar en cualquier momento. Hablaremos de esto luego. Van a estar. Espera, dijo Louise, deteniéndolo mientras Saito recogía las bolsas y se preparaba para correr. Él la miró confundido, y ella le pidió en voz baja. ¿Podemos guardarnos esto por ahora? No sé por qué, pero no creo que sea seguro que la gente lo sepa ahora mismo. Saito la miró en silencio un momento, y luego recordó lo que le había dicho antes. Sobre por qué creía que el Hospital Spencer Memorial la retenía a pesar de que Louise quería irse. Ese pensamiento lo sacó de su euforía y asintió lentamente. Louise asintió, luego guardó su varita en el bolsillo, recogió su bolso y juntos corrieron de vuelta al edificio hacia donde los padres de Saito los recogerían.